Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo como siempre estoy feliz de estar con ustedes, listo para compartir contenido nuevo, fresco y por supuesto muy interesante. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿A quién no le gusta saber un poquito más de sus estrellas favoritas? Y si hablamos de una de las figuras más brillantes y queridas de Turquía, la icónica Hande Erçel, la emoción es aún mayor. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel. Vamos a explorar su trayectoria, su meteórico ascenso al éxito, sus proyectos más destacados, y por supuesto vamos a revelar la respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿quién es la actriz turca favorita de Hande Erçel? Prepárense porque la respuesta podría ser sorprendente, pero al mismo tiempo, totalmente lógica y llena de admiración. Pero antes de que nos adentremos en este universo de glamour y talento, y para que no se pierdan nada de lo que preparamos en este canal, les quiero pedir algo muy simple, pero fundamental: suscríbanse. Sí, suscríbanse ahora mismo, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Tenemos mucho contenido sobre series turcas, actores, actrices, noticias del mundo del espectáculo, entrevistas exclusivas, análisis de personajes y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para ser parte de esta comunidad. Perfecto. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel, ¿quién es ella? Bueno, para aquellos que aún no la conocen, Hande es una actriz y modelo turca que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su encanto, su talento y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, una hermosa ciudad costera en la provincia de Balıkesir, Turquía. Desde muy joven, Hande mostró un claro interés y una gran pasión por el mundo del espectáculo. Siempre tuvo un brillo especial, una energía que la hacía destacar, y su belleza, junto con su talento innato, la impulsaron a perseguir sus sueños con determinación. Hande comenzó su carrera en el mundo del modelaje, participando en diversos concursos de belleza, donde rápidamente llamó la atención por su elegancia, su carisma y su belleza natural. En 2012, un año clave en su trayectoria, Hande alcanzó un hito importante al ganar el prestigioso título de Miss Turquía. Imagínense. Con tan solo 19 años, ya se vislumbraba el potencial de una estrella en ascenso. Este triunfo no solo le abrió las puertas a nuevas oportunidades en el mundo de la moda, sino que también sirvió como un trampolín para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Después de su exitosa incursión en el modelaje, Hande se preparó y se formó para adentrarse en el mundo de la actuación. Su debut en la televisión turca tuvo lugar en 2013 con un pequeño papel en la serie Tatar Ramazan. Aunque fue un papel modesto, fue un paso importante en su camino, una oportunidad para aprender y ganar experiencia en el set de grabación. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la carrera de Hande llegó en 2015, cuando protagonizó la serie Güneş İnkler, que en español se tradujo como Las hijas del sol. Esta serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en numerosos países de todo el mundo, y le brindó a Hande el reconocimiento masivo que tanto merecía. Fue su primer papel protagónico de gran envergadura, y la oportunidad perfecta para demostrar su talento actoral y cautivar al público. En Güneş İnkler, Hande interpretó a Selin Yılmaz, una joven con una personalidad fuerte, carismática y llena de matices. Selin era una chica con sueños, ambiciones, y también con sus propias inseguridades y complejidades. La interpretación de Hande fue aclamada por la crítica y el público por su autenticidad, su sensibilidad y su capacidad para conectar con el personaje y transmitir las emociones de Selin de manera convincente. La serie abordaba temas importantes como la familia, el amor, la amistad y la superación personal, y Hande, con su interpretación, se convirtió en el corazón y el alma de la historia. Además de su talento individual, la química en pantalla entre Hande y su coprotagonista, Tolga Sarta, quien interpretó a Ali Mertolu, fue simplemente innegable. La conexión entre ambos actores era palpable, y los fans adoraron la pareja que formaban. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando debates, creando tendencias y consolidando a Hande como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Después del arrollador éxito de Güneş İnkler, Hande continuó consolidando su carrera con una serie de proyectos exitosos.
Protagonizó varias otras series muy populares que le permitieron demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Uno de los proyectos más destacados fue Ask Laftan al Lamaz, que en español se tradujo como Amor a segunda vista o No te enamores. En esta comedia romántica, Hande compartió pantalla con el talentoso Burak Deniz. La serie fue otro gran éxito, tanto en Turquía como en el extranjero, y consolidó a Hande como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su papel como Hayat Uzun, una joven trabajadora y soñadora, fue inolvidable y su química con Burak Deniz fue, una vez más, impresionante. La serie conquistó a audiencias de todas las edades y demostró la capacidad de Hande para brillar en el género de la comedia romántica. Después de Ask Laftan al Lamaz, Hande continuó cosechando éxitos con series como Silla Inci, un drama lleno de misterio y romance, y Alka, una serie de acción y suspense que le permitió explorar un lado diferente de su talento actoral. Pero fue su papel en la serie Senkalkapm, que en español se conoce como Love is in the Air o Eres mi vida, lo que la convirtió en una superestrella mundial. Esta serie fue un fenómeno global, un hito en la carrera de Hande y un verdadero parteaguas para las series turcas en el panorama internacional. En Senkalkapm, Hande interpretó a Eda Yldz, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en Italia. Eda es una chica inteligente, talentosa, soñadora, pero también con una gran determinación y un espíritu luchador. La trama, llena de romance, comedia, drama y giros inesperados, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan Bolat fue un éxito rotundo. La serie Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global sin precedentes. Hande y su coprotagonista, Kerem Bürsin, se convirtieron en una de las parejas más famosas y queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era tan evidente, tan palpable, que los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer, y de hecho llegaron a ser pareja en la vida real. La serie fue un éxito rotundo en países como España, Italia, Latinoamérica, y muchos otros lugares alrededor del mundo. El fenómeno Senkalkapm demostró el alcance global de las series turcas, su capacidad para trascender fronteras y culturas, y consolidó a Hande Erçel como una de las actrices más influyentes y populares de la actualidad. La serie generó un fervor sin precedentes, creando una base de fans sólida y apasionada en todo el mundo, y elevando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero, ¿qué hace a Hande Erçel tan especial? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Bueno, además de su belleza innegable, que sin duda la ayudó a abrir puertas, Hande posee un talento natural y genuino para la actuación. Es una actriz versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes, desde roles dramáticos y complejos hasta papeles más ligeros y cómicos. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros, su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su compromiso con la excelencia la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. Su carisma, su capacidad para conectar con el público y su autenticidad también son factores clave de su éxito. Hande irradia una energía positiva, una calidez y una cercanía que la hacen muy accesible y cercana para sus fans. Además, Hande es una persona que constantemente busca mejorar y evolucionar en su carrera. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos, a explorar diferentes facetas de su arte y a aprender de sus experiencias. Además de su exitosa carrera como actriz, Hande también es una importante influencer y activista social. Utiliza su plataforma, su fama y su influencia para apoyar causas importantes, como la lucha contra el cáncer, la protección del medio ambiente y la promoción de la igualdad y la inclusión. Es una persona comprometida con el bienestar de los demás, y eso es algo que también la hace muy especial y admirada. Hande demuestra que el éxito no solo se mide en fama y reconocimiento, sino también en el impacto positivo que se puede generar en la sociedad. Y ahora llegamos al momento que todos estaban esperando, el momento de la verdad. Vamos a descubrir quién es la actriz turca favorita de Hande Erçel. Este es un tema que ha generado mucha especulación en redes sociales, en foros y en entrevistas, pero finalmente tenemos la respuesta. En diversas entrevistas, en declaraciones públicas y en redes sociales, Hande ha expresado su admiración por varias actrices turcas, destacando el talento y la trayectoria de muchas de ellas. Sin embargo, hay una en particular a la que considera su ídola, su mayor influencia, y una figura a la que respeta y admira profundamente. Y la respuesta es: Beren Saat. Sí, Beren Saat.
La actriz turca más famosa y exitosa de todos los tiempos, una leyenda de la televisión turca, es la actriz favorita de Hande Erçel. ¿Sorprendidos? Tal vez no tanto, ¿verdad? La admiración de Hande por Beren Saat es algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo, y es comprensible, dado el impacto que Beren ha tenido en la industria del entretenimiento turca. Beren Saat es una actriz con una trayectoria impecable, con una habilidad actoral excepcional y una capacidad innata para interpretar personajes complejos y memorables. Es conocida por sus actuaciones magistrales en series icónicas como Fatmagulun Suku-Ne, Aşk Memnu, y Muhteşem YZYL, Kosem. Beren Saat ha ganado numerosos premios por su trabajo y su talento, su versatilidad, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero ícono de la actuación turca. Para Hande, Beren es un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración constante y una actriz a la que admira profundamente. Su admiración por Beren se basa no solo en su talento actoral, sino también en su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. Hande ha hablado en varias ocasiones sobre la admiración que siente por Beren, destacando su talento, su dedicación y su capacidad para sumergirse en sus personajes y hacerlos suyos. Considera que Beren es una actriz que ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento turca, abriendo camino a nuevas generaciones de actrices y elevando el nivel de la actuación en Turquía. Es interesante y conmovedor ver cómo las actrices jóvenes admiran y se inspiran en las actrices más consagradas. Beren Saat, con su larga trayectoria, su éxito, su talento y su impacto en la industria, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas actrices turcas, y Hande Erçel no es la excepción. La admiración mutua entre actrices de diferentes generaciones es un testimonio del respeto y la camaradería que existe en la industria del entretenimiento turca. La admiración de Hande por Beren es un reflejo del respeto y la admiración que existe entre las actrices turcas, un ejemplo de cómo las mujeres en la industria pueden apoyarse y motivarse mutuamente construyendo un camino de éxito y reconocimiento para todas. Y hablando de Beren Saat, es inevitable mencionar algunos de los proyectos más destacados de su carrera, aquellos que la consagraron como una leyenda de la televisión turca. Fatmagulun Suku-Ne fue un fenómeno social en Turquía y en muchos otros países. La serie abordaba temas muy sensibles como la violencia contra la mujer, y la interpretación de Beren fue simplemente magistral. Su capacidad para transmitir el dolor, la angustia, la valentía y la resiliencia de Fatmagul fue impresionante. Beren logró conectar con el público de una manera profunda y conmovedora, generando conciencia sobre esta problemática y convirtiéndose en un símbolo de lucha y empoderamiento femenino. En Aşk Memnu, Beren interpretó a Biter Ziyagil, un personaje complejo y lleno de matices. Biter era una mujer atrapada en una situación difícil, con sus propias contradicciones, deseos y anhelos. La interpretación de Beren fue aclamada por su sutileza, su elegancia y su capacidad para transmitir las emociones de Biter de manera convincente. La serie fue un gran éxito y consolidó a Beren como una de las actrices más importantes de Turquía. Y en Muhteşem YZYL, Kosem, Beren interpretó el papel de Kosem Sultan, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano. La serie se centró en la vida de Kosem, una mujer que a través de su inteligencia, su astucia y su determinación, logró ascender al poder y gobernar el imperio. La interpretación de Beren fue elogiada por la crítica y el público, y demostró una vez más su versatilidad y su talento para interpretar personajes históricos complejos y llenos de matices. Beren Saat es una actriz con una trayectoria impecable, con una capacidad actoral excepcional y con una capacidad innata para sumergirse en sus personajes y hacerlos suyos. Su influencia en la industria del entretenimiento turca es innegable, y su impacto en la sociedad es significativo. Es comprensible que Hande Erçel la admire y la considere su ídola, ya que Beren es un ejemplo de talento, profesionalismo, dedicación y éxito. Así que, ya lo saben, la actriz turca favorita de Hande Erçel es Beren Saat. Una elección que refleja el buen gusto, la admiración, el respeto por el talento y la trayectoria de una de las actrices más grandes de Turquía. Una elección que demuestra la conexión, la admiración y el apoyo mutuo entre las mujeres en la industria del entretenimiento. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado de Hande Erçel, de su impresionante trayectoria, de sus éxitos, de su personalidad y de su actriz favorita. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan descubierto información nueva e interesante sobre Hande,
y que hayan disfrutado de la revelación de su actriz favorita. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo inspirador. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la actriz favorita de Hande? ¿Les sorprende la elección? ¿Qué otras actrices turcas admiran ustedes? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus preguntas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo. Denle un pulgar arriba si les gustó el contenido, si aprendieron algo nuevo, y si se sintieron inspirados. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y de Hande Erçel. Corran la voz, inviten a más personas a unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante, emocionante y sorprendente por venir. Muchas gracias por su apoyo. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y evolucionando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.